Si César está a 29 millas al oeste del lago Bonney, y Micaela está a 25 millas al norte del lago Bonney, ¿cuál es la distancia más corta desde Micaela a César? Supongamos que el origen de este punto aquí, es la ubicación del lago Bonney, por lo que si César está a 29 millas al oeste del lago Bonney, César estaría en esta dirección 29 millas, digamos aquí, donde esta distancia es 29 millas. Y etiquetemos este punto C para César, y luego Micaela está a 40 kilómetros al norte del lago Bonney. Así que si el norte es esta dirección, Micaela estaría a 25 millas en esta dirección, digamos aquí, entonces esta longitud es de 25 millas. Etiquetemos este punto M. Queremos determinar la distancia más corta desde el punto C al punto M. ¿Cuál sería esta distancia aquí? Observe cómo acabamos de formar un triángulo rectángulo donde estos dos lados serían las patas, y este lado sería la hipotenusa. Y vamos a determinar esta longitud usando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, o c al cuadrado es igual a un cuadrado más b al cuadrado, donde c debe ser la longitud de la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo rectángulo, también es el lado opuesto al ángulo recto, y ahí, son las longitudes de las dos patas, donde las patas forman el ángulo recto. Entonces, mirando nuestro triángulo rectángulo, digamos a 29 millas iguales, b igual a 25 millas, y c sería la longitud desconocida, que es la distancia más corta entre Micaela y César. Entonces, usando el teorema de Pitágoras en forma de c al cuadrado es igual a un cuadrado más b al cuadrado, tendríamos c al cuadrado igual. Un cuadrado sería 29 al cuadrado, más b al cuadrado sería 25 al cuadrado, entonces tenemos c al cuadrado igual. 29 al cuadrado es 841. Y 25 al cuadrado es 625. Y por lo tanto, c al cuadrado debe ser igual, la suma que es 1466. Y eso es todo. Para c, estaremos debajo de la cuadratura, tomando la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Entonces tendríamos la raíz cuadrada de c cuadrado, igual a la raíz cuadrada de 1466. Y debido a que c es una longitud, sabemos que c debe ser positiva, por lo que la raíz cuadrada de c al cuadrado es igual a c, y debido a que la pregunta es redondear a la centésima más cercana, no hay necesidad de intentar simplificar la raíz cuadrada, utilizaremos la calculadora y obtendremos una aproximación aproximada. Entonces, si presionamos c y x cuadrado, aparece la raíz cuadrada, entonces tenemos la raíz cuadrada de 1466, ingrese, con dos decimales. C es aproximadamente 38.29. Y, por supuesto, las unidades son millas. Entonces, la distancia más corta de Micaela a César es de aproximadamente 38.29 millas. Espero que hayas encontrado esto útil.